Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Curiosamente? Soy Tonatiu Moreno, director y creador del canal Curiosamente, y estoy aquí con un señor que es historiador, bueno, profesor de historia. ¿Tienes una maestría en qué? En desarrollo educativo, Y un doctorado. en educación, con énfasis en las mediaciones pedagógicas. Y resulta que es mi papá. Lo hemos invitado un par de veces a colaborar con nosotros en videos de Curiosamente que tienen que ver con historia. Y el otro día estábamos platicando y decíamos que sería bien interesante hacer un curso de historia para los seguidores de Curiosamente. O sea, no nada más hablar como de cierto periodo histórico o de cierta anécdota histórica, sino sobre la historia misma, o sea, pero verla de una manera diferente. Entonces estamos preparando un curso para eso. ¿Qué tiene de diferente este curso a otros cursos de historia? Bueno, en primer lugar, que es una historia que pretende no perder de vista que la historia somos todos. A veces vemos la historia como una materia, como una asignatura escolar, pero lo que se estudia de historia en las escuelas es muy poco y está además predeterminado por quienes diseñan los cursos, que deciden qué debe de aprender la gente y cómo debe de aprenderlo y cómo debe de ser evaluado lo aprendido. Eso va restringiendo mucho los aprendizajes históricos y generalmente está muy enfocado, sobre todo en las historias oficiales, en las luchas por el poder y en el ejercicio del poder. O sea, cómo se llega al poder y qué hacen los que tienen al poder. Los libros de historia están llenos de esa Y información. sobre todo de batallas y guerras, ¿no? Batallas, guerras, y dejan de un lado la historia de diario, la historia de la vida cotidiana. Incluso esos grandes personajes que aparecen en los libros de historia tienen otras historias. O sea, la historia de ellos como personas. Ajá. O sea, Juárez no nada más es el héroe de la carroza que recorrió por todo el territorio. También era esposo de Margarita, papá de sus hijos, era practicante de ciertas creencias religiosas, o sea, pero igual como nosotros, igual como los miles de millones que poblamos la Tierra, tenemos nuestras historias. Entonces, la idea es que esa historia, para que tenga algún sentido, debe estar ligada a esa historia de nuestra vida diaria, a esa historia que le da sentido a nuestra vida. Y es que eso que a mí me parece bien interesante porque muchas veces tomamos las clases de historia como algo muy aburrido, como lejano a nosotros, ¿no? Como que son cosas que le pasaron hace mucho tiempo a personas que nada tienen que ver con nosotros. Y como que tenemos que aprendernos un montón de nombres y fechas de cosas que no tienen que ver con nuestra vida. Pero la historia tiene que ver con nuestra vida. Sí, tiene que ver mucho. Incluso esa grande historia con mayúsculas, a veces no sabemos qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Porque hay muchas, bueno, todo es historia. O sea, así como hay esa historia de política o historia económica, historia de los grandes movimientos sociales, está la historia de las cosas. Por ejemplo, la historia de la comida, la historia de nuestros sentimientos, la historia del pensamiento, la historia de la razón, o sea, la historia del arte. Bueno, todo es historia. Por eso cuando hablamos de este enfoque, decimos que no perder de vista en la historia esas tres conceptos claves. O sea, la complejidad, porque es multidimensional, tiene muchas perspectivas desde la cual se puede ver, es muy diversa y además es muy incierta. O sea, eso le da esa complejidad. También hablábamos de la relacionalidad, o sea, siempre hay una relación, siempre la historia es una relación. Y así como es una relación entre personas, es una relación entre disciplinas. O sea, la historia misma sola no puede explicar nada. Por ejemplo, un estudio arqueológico requiere ahora de expertos en biología, en física, en química, en matemáticas, en estadística, en electrónica. Lo vemos con los nuevos descubrimientos paleontológicos, ¿no? Bueno, entonces no perder de vista esa cuestión relacional. Y dentro de esa relacionalidad, lo más importante, la relacionalidad entre nosotros. Por eso, no perder de vista de cómo la historia puede ayudarnos a una mejor convivencialidad, o sea, a mejor relación entre las personas. Yo no olvido aquel discurso de Martin Luther King, donde habla de que hemos aprendido a volar como las aves y, bueno, hemos aprendido muchas cosas, pero no hemos aprendido a vivir en paz. O sea, y lo vemos ahora, los países que presumen tener los primeros lugares en instituciones académicas son los países que menos han aprendido a vivir en paz. Tenemos países que tienen 200 años de una supuesta independencia
y que nunca han dejado de estar en guerra en 200 años, bien sea en su interior o atacando a otros países, pero ¿por qué no hemos aprendido a vivir en paz? Bueno, ese sería uno de los valores que podrían estar permeando el curso. Aprender historia para una convivencialidad pacífica y armoniosa. ¿A qué personas estaría dirigido el curso? ¿A quién de los que nos están viendo podría interesarle tomar este curso? Bueno, yo creo que a todos, desde luego que puede interesarle a profesores en general y a profesores de historia en particular, pero la idea es que sea de todos, porque todos tenemos historias que contar y todos tenemos historias que nos han contado. O sea, que en nuestra familia, a través de los medios, hay muchas historias, incluso nos pasamos la vida contando historias. Sí. Pero no son historias que están en los libros, son las historias que están en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida cotidiana. Alguien que tome el curso, ¿en qué va a cambiar su vida? ¿Qué va a tener de nuevo? Pues mira, con base en el título dice, ¿es la historia una maestra de la vida? Bueno, eso depende si quieres aprender. Por ejemplo, las escuelas se supone que son para que la gente aprenda, pero no todo el mundo aprende. O sea, el aprendizaje es una relación, no es una cosa de un solo lado, es un proceso multilateral. Sí. Entonces, aquí, pues, la intención es que se aprendan sobre todo los aspectos valorales. Si logramos por lo menos que se vea la historia desde otra visión, desde una visión más desde la vida, yo creo que ya lo logramos. Yo no creo que se trate de cambiar el mundo. Como dice Freire, la educación no cambia el mundo, pero trata de cambiar a las personas para que cambien el mundo. Entonces eso va a depender de cada persona, ¿no? ¿Algo más que quieras que se sepa acerca del curso para motivar a nuestros amigos a que se inscriban? Bueno, pues la idea es invitarlos a que veamos otros modos de aprender historia, donde no va a haber un currículum fijo con contenidos todos predeterminados. Incluso está basada en una serie de diálogos que, aunque ya tienen su título, cada uno de los diálogos, como veremos en el primero de ellos, la idea es que los mismos diálogos primeros vayan ayudándonos a construir los contenidos y los procesos. Porque los contenidos de un curso no son solo los que se programan, los que se establecen en el programa. A veces los procesos que se viven suelen convertirse en contenidos más significativos que lo que se programó inicialmente. Una cuestión importante de este curso es que, uno, no se necesitan requisitos previos. Ustedes no necesitan haber estudiado alguna cuestión específica antes de tomar este curso, pero también, como es educación para todos, es educación libre, es libre completamente, tampoco otorgamos certificados o algún papel que le dé validez académica. Sí, aquí lo gratificante es lo aprendido, no un papel que lo certifique. Así es, eso es lo importante, a fin de cuentas. Pues muchas gracias papá por esta introducción al curso, y esta invitación es para que todos ustedes puedan inscribirse al curso. Les dejamos aquí abajo en la descripción una liga donde van a encontrar más información acerca de los contenidos, los costos y los modos de inscribirse. Muchas gracias. De nada, mucho gusto. Sale y vale, nos estamos viendo.